Una vez al mes se cambian los filtros de aire principales del búnker. Durante una hora, toda la instalación entra en modo de recirculación. No entra aire nuevo desde la superficie. Una luz azul silenciosa parpadea en cada habitación. Cuando esa luz comienza, tienes 60 segundos para entrar en un armario de contención sellado y cerrar la puerta con llave. Todos se mueven rápido y en silencio. La única vez que un recién llegado fue demasiado lento, lo encontramos más tarde, parado inmóvil en el pasillo. Sonreía, pero susurraba sin parar sobre el olor del cielo y trataba de arrancarse los ojos con las uñas. Mi nombre es Ethan Crowfeather y llevo 3 años trabajando en la estación de investigación Echo 7. La instalación está enterrada bajo lo que la mayoría de los mapas muestran como una pradera vacía a unas 40 millas al noreste de Gillette, Wyoming. En la superficie no hay nada más que una cerca ganadera oxidada y un camino de servicio que conduce a una vieja torre petrolera. El tipo de esqueleto industrial que ves esparcido por la cuenca del río Powder como huesos antiguos. Crecí en Sheridan, donde mi abuela me enseñó que ciertos lugares guardan memorias en la tierra. Señalaba hacia las montañas Bighorn y contaba historias sobre los antiguos que caminaron estas tierras antes de los tratados, antes de que los ferrocarriles abrieran la tierra. En ese entonces pensaba que sus advertencias sobre espíritus hambrientos eran solo folclore para mantener a los niños alejados del bosque. Pero las deudas universitarias y un título en justicia penal que resultó inútil en un pueblo donde cerraban las minas de carbón me llevaron a responder a un anuncio clasificado en el Gillette News Record. Se necesita especialista en seguridad. Contrato federal. Excelentes beneficios. Se requiere verificación de antecedentes. La entrevista tuvo lugar en una sala de conferencias de un Holiday Inn que olía a café quemado y a limpiador de alfombras industrial. 3 hombres con trajes grises me hicieron preguntas sobre mi historial familiar, mi estatus de inscripción en programas de viaje y si alguna vez había experimentado alteraciones auditivas o visuales en lugares remotos. El sueldo era demasiado bueno para rechazarlo. $75,000 al año por turnos rotativos en lo que describieron como una estación de monitoreo ambiental. No mencionaron el ascensor que desciende 4 pisos bajo tierra, ni las puertas blindadas que se sellan con un silbido parecido a un suspiro, ni que la mitad del equipo tiene etiquetas en ruso tachadas con marcador negro. Y definitivamente no mencionaron el olor. Al principio es sutil, un dulzor leve que recuerda a fruta demasiado madura dejada al sol. Pero después de unas semanas notas que cambia con los patrones meteorológicos de la superficie. Cuando se aproximan sistemas de tormentas sobre las llanuras, el dulzor se vuelve penetrante, casi metálico. En los meses de invierno, cuando la nieve cubre la pradera por millas, el olor se transforma por completo, provoca hambre incluso cuando el estómago se revuelve. Los otros 7 miembros del personal llevan más tiempo que yo. Saben cosas que aún estoy aprendiendo, reglas que no aparecen en ningún manual de orientación. Reglas que nos mantienen vivos. Déjame contarte una de ellas. La primera regla que me enseñaron no estaba escrita en ningún manual. Nunca comas nada de la despensa C después de las 2 de la madrugada, me dijo Dale Jazzy, el técnico navajo que ha estado monitoreando las lecturas atmosféricas desde que la instalación abrió en 2019. Estábamos sentados en la sala de descanso en mi segundo día, compartiendo un café que sabía como si se hubiera estado preparando desde la administración Clinton. Las manos curtidas de Dale recorrían el borde de su taza mientras hablaba sin mirarme a los ojos. Los alimentos enlatados cambiaron de sabor. Comenzó hace unos 6 meses. Tommy Birdsong probó un durazno enlatado con fecha de 2021. Dijo que sabía a carne cruda de alce. Dale señaló hacia una mesa en la esquina, donde un hombre delgado con rasgos de cuervo estaba encorvado sobre una tableta, su cabello negro recogido en un moño ordenado. Tommy levantó la vista al oír su nombre, ofreció una sonrisa débil y volvió a los datos que revisaba. Noté que le temblaban ligeramente las manos cuando tomó su botella de agua. ¿Qué quieres decir con que cambian de sabor?, pregunté. Solo no comas nada de la despensa C después de las 2.
Confía en mí. La instalación opera con personal mínimo, 8 personas en total, turnos de 12 horas. Además de Dale, Tommy y yo, está la Dr. Patricia Whitehorse, nuestra especialista atmosférica Lakota, quien obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Colorado antes de aceptar este puesto. Ella se encarga de las lecturas científicas que se transmiten 2 veces al día a alguna oficina en Denver. Janet Spotted Eagle se encarga de las comunicaciones. Una mujer Cheyenne tranquila que habla 4 idiomas y pasa la mayor parte del tiempo monitoreando frecuencias de radio que nunca transmiten tráfico normal. Durante el turno diurno están Marcus Two Bulls, Robert Standing Bear y Jolene Redhawk. Los conocí brevemente durante mi orientación, pero nuestros horarios rara vez coinciden. Marcus se encarga del mantenimiento en los niveles superiores. Robert administra las áreas de almacenamiento inferiores. Y Jolene supervisa lo que llaman monitoreo biológico, aunque nadie explicó exactamente qué significa eso. El búnker es más profundo de lo que reveló mi recorrido inicial. 4 niveles principales conectados por ascensores de servicio y escaleras de emergencia que resuenan con cada paso. El nivel 1 alberga las áreas comunes, sala de descanso, oficinas, centro de comunicaciones. El nivel 2 contiene el equipo principal de monitoreo, matrices de sensores, computadoras y máquinas que zumban constantemente con vida electrónica. El nivel 3 contiene los sistemas de almacenamiento y energía de respaldo. El nivel 4 permanece cerrado tras una pesada puerta de acero marcada con símbolos de biohazard y advertencias en 3 idiomas. La Dr. Whitehorse explicó que estamos monitoreando fluctuaciones ambientales relacionadas con la actividad geológica subterránea. La cuenca del río Powder está sobre capas complejas de carbón y depósitos de gas natural, dijo. Nuestro trabajo consiste en rastrear cómo estos recursos afectan las condiciones atmosféricas, pero el equipo no parece diseñado para estudios geológicos. Hay demasiados sensores biológicos, demasiados medidores de calidad del aire calibrados para detectar compuestos orgánicos. Y luego está el olor. Se intensifica durante la noche filtrándose por el sistema de ventilación como un veneno lento. Durante mi tercer turno, alrededor de la 1 a.m., el dulzor se volvió tan intenso que tuve que salir de la sala de descanso. Dale me encontró en el pasillo respirando con dificultad y luchando por no vomitar. ¿Primera vez que te golpea tan fuerte?, preguntó. Asentí, todavía peleando con ese extraño antojo. El olor había provocado un hambre por algo que no podía identificar. Se vuelve más fácil, dijo Dale. Tu cuerpo aprende a ignorarlo. Pero hay otra regla. Si empiezas a soñar con el sabor, tienes que pedir rotación inmediata a la superficie. No esperes. No intentes resistir. ¿Qué pasa si no lo hago? El rostro de Dale se ensombreció. ¿Recuerdas lo que te conté de Tommy y los duraznos? Esa noche llamé a mi abuela desde la sala de comunicaciones. Janet Spotted Eagle me dejó usar la línea segura durante su descanso, advirtiéndome que todas las llamadas son grabadas y revisadas. La voz de la abuela Lucy crepitaba entre la estática, cálida y familiar, a pesar de la distorsión electrónica. ¿El trabajo te está tratando bien, nieto? Es diferente de lo que esperaba, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Abuela, ¿recuerdas aquellas historias que contabas sobre los espíritus hambrientos en las montañas? El silencio se extendió entre nosotros, interrumpido solo por el zumbido de la radio. ¿Por qué lo preguntas, Ethan? Solo por curiosidad. Solías decir que podían cambiar el sabor de la comida, hacer que la gente deseara cosas que no debería querer. Algunos lugares conservan el hambre, dijo finalmente. Lugares donde la tierra recuerda lo que se tragó. Ten cuidado allá abajo, nieto. Algunos trabajos no valen el dinero que pagan. La línea se cortó. Janet regresó de su descanso, me miró a la cara y me entregó un pequeño paquete sellado de tabaco tradicional. «Quema esto en tus habitaciones esta noche», dijo en voz baja. «Solo un pellizco». Y Ethan, hay 7 reglas más que necesitas aprender antes del cambio de filtro de aire de la próxima semana. Empezamos mañana. Al terminar mi turno y llegar al equipo del día, me di cuenta de que el olor había comenzado a seguirme. Incluso ahora, mientras subía en el ascensor hacia la superficie, podía saborear esa dulzura terrible cubriéndome la parte posterior de la garganta.
y en algún lugar profundo de mi estómago, algo comenzaba a sentirse muy, muy hambriento. La noche siguiente, Janet Spotted Eagle me encontró en la sala de descanso, mirando fijamente una lata de ejotes del almacén C. El reloj digital del microondas marcaba las 11:47 p.m. Llevaba 20 minutos con la lata en las manos, dándole vueltas, leyendo la etiqueta nutricional como si contuviera secretos de estado. «Déjala, Ethan», dijo con calma. Mis dedos no querían soltarla. El metal se sentía cálido contra mis palmas y juraría que escuchaba algo moviéndose dentro. No era el líquido que uno esperaría, sino algo más espeso, algo que se movía con intención. «Solo estoy leyendo la etiqueta», dije, aunque incluso yo pude oír la mentira en mi voz. Janet se acercó. Desde cerca pude ver pequeñas cicatrices en sus nudillos, marcas antiguas que parecían mordidas. «El hambre empieza así. Crees que es curiosidad, pero ya está trabajando en ti. Regla número 2. Nunca toques nada del almacén C después de las 10 p.m. Solo pasar frente a esa sala puede desencadenar el efecto». Extendió la mano lentamente, como si se acercara a un caballo asustado, y me quitó la lata con suavidad. En cuanto dejó de estar en mis manos, la extraña calidez desapareció y mi mente se despejó. Me di cuenta de que estaba salivando. «¿Qué demonios hay aquí abajo, Janet?» Algo que debería haberse quedado enterrado. Colocó la lata sobre la mesa entre nosotros. La Dr. Whitehorse encontró los primeros indicios en los estudios geológicos hace 18 meses, compuestos orgánicos en el suelo que no coinciden con ningún marcador biológico conocido. El gobierno nos envió a monitorear la situación, pero no solo monitoreamos. Sacó una pequeña bolsa de cuero del bolsillo de su chaqueta. Estaba adornada con cuentas tradicionales en patrones azul y blanco que me recordaban a las viejas bolsas de medicina de mi abuela. Dentro había 7 objetos blancos que parecían hueso tallado. «Estas son vértebras», dijo Janet. «Vértebras humanas, pero la estructura de calcio es incorrecta. Demasiado densa, demasiado lisa. Las encontramos cada pocas semanas en las zonas de almacenamiento inferiores. A veces aparecen en lugares que ya habíamos limpiado». La Dr. Whitehorse las envía a Denver para su análisis, pero los informes siempre llegan clasificados. Tomé uno de los fragmentos óseos. Se sentía más pesado de lo que debería y cálido, como a temperatura corporal. En uno de los bordes vi pequeñas marcas de dientes, ranuras paralelas demasiado pequeñas para ser humanas, demasiado precisas para mordidas de animales. «Regla número 3», continuó Janet. «Si encuentras huesos en tus habitaciones, no los reportes por los canales normales. Tráelos directamente a mí o a la Dr. Whitehorse». El primer año que estuvimos aquí, Marcus encontró una caja torácica completa debajo de su cama. Siguió el protocolo y presentó una solicitud de mantenimiento. 12 horas después, 3 hombres con trajes llegaron de Denver. Interrogaron a Marcus durante 6 horas y lo obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad adicionales. Cuando se fueron, Marcus no recordaba lo que había encontrado, pero dejó de comer alimentos sólidos por 2 semanas. El fragmento óseo comenzaba a calentarse en mi mano. Lo solté rápidamente. «¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué no me transfieres?» «Porque las transferencias no funcionan. Todos los que han intentado salir de esta asignación han sido reasignados a instalaciones en Alaska, Montana o el norte de Minnesota, lugares remotos con problemas similares. El gobierno ha encontrado algo aquí abajo, algo que incluso se está propagando». Janet guardó los huesos en su bolsa y se levantó para irse. «Hay una reunión de personal mañana a las 08. La Dr. Whitehorse te informará sobre los protocolos restantes, pero recuerda, algunas reglas existen para protegernos de lo que hay aquí abajo. Otras existen para proteger lo que hay aquí abajo de nosotros». A la mañana siguiente, la Dr. Whitehorse me llevó al nivel 3, más allá de las áreas de almacenamiento, hasta una sala de conferencias que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos de Wyoming, Montana y las Dakotas. Alfileres rojos marcaban ubicaciones formando un círculo aproximado alrededor de nuestra instalación, cada uno acompañado por fechas de los últimos 5 años. «Siéntate», dijo la Dr.
Whitehorse con una voz que llevaba la autoridad de alguien que ha presentado investigaciones ante comités escépticos durante años. Lo que estoy a punto de decirte está clasificado al más alto nivel, pero necesitas entender con qué estamos lidiando, señaló el mapa. En 2018, equipos arqueológicos que trabajaban con empresas mineras de carbón cerca de Gillette descubrieron una serie de sistemas de cuevas que no deberían existir. Las formaciones de piedra caliza datan de hace 65 millones de años, pero los depósitos orgánicos en su interior son mucho más antiguos. La datación por carbono sugiere actividad biológica de un periodo en que esta región estaba cubierta por mares interiores. ¿Qué tipo de actividad biológica? Zonas de alimentación, sitios de consumo masivo. Algo vivía en esas cuevas y las usaba para almacenar alimento. La Retorter Whitehorse sacó una carpeta llena de fotografías. Estas son imágenes de los estudios iniciales. La primera fotografía mostraba una cámara subterránea más grande que nuestra sala de descanso. El suelo estaba cubierto de huesos. Miles de huesos estaban dispuestos en montones ordenados según su tamaño. Huesos humanos, pero también de otros animales, bisontes, alces, osos y especies que no pude identificar. Todo había sido limpiado por completo, pero eso no era lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador era la disposición. Cada montón formaba parte de un patrón más grande, una espiral que dirigía la mirada hacia el centro de la cámara. Allí, un círculo de cráneos humanos rodeaba una depresión en el suelo de piedra, una depresión manchada de un líquido oscuro que se había impregnado profundamente en la roca. Regla 4. Dijo el Dr. Whitehorse sacando más fotografías. Nunca entres solo al nivel 4. La entidad biológica que estamos monitoreando se vuelve más activa cuando detecta la presencia humana en solitario. Siempre deben viajar en parejas por debajo del nivel 3. La siguiente fotografía mostraba marcas de arañazos en las paredes de la cueva. No eran arañazos aleatorios, sino marcas deliberadas. Símbolos que parecían escritura, pero que no seguían ningún patrón lingüístico reconocible. Cada símbolo había sido tallado profundamente en la piedra, pero los bordes estaban suaves, como si incontables dedos los hubieran trazado una y otra vez. ¿Qué pasó con los equipos arqueológicos? La mayoría completó sus estudios y volvió a su vida normal, pero 3 miembros desarrollaron lo que los informes médicos denominaron trastornos dietéticos agudos. Perdieron la capacidad de digerir alimentos comunes y tuvieron que ser alimentados por sondas. Una de ellos, la Dr. Sarah Blackhorse de la Universidad de Montana, fue encontrada muerta en la habitación de su hotel. El informe forense fue sellado, pero la enfermera que preparó el cuerpo afirmó que el estómago de la doctora contenía más de 3 kilos de carne cruda que no provenía de ningún animal conocido. Sentí cómo se me encogía el estómago. Oficialmente, los sistemas de cuevas fueron sellados por razones de seguridad. Las operaciones mineras de carbón en ese sector se suspendieron indefinidamente. Pero sellar las cuevas solo contuvo el problema temporalmente. La entidad comenzó a manifestarse a través del suelo, del agua subterránea, del sistema de raíces de las plantas que crecían sobre las cámaras selladas. El Dr. Whitehorse cerró la carpeta. Nuestra instalación fue construida aquí para monitorear la situación y evitar que la contaminación se propague, pero la vigilancia se ha vuelto complicada. Regla 5. Si escuchas voces saliendo del sistema de ventilación entre medianoche y las 4 de la madrugada, no respondas. No las reconozcas, incluso si usan tu nombre o afirman ser alguien que conoces. ¿Voces diciendo qué? Pregunté. Invitaciones a cenar. 3 noches después escuché la voz de mi abuela salir del respiradero sobre mi litera. Ethan, nieto, ven a cenar conmigo, dijo con un tono cálido y familiar. Hice tu comida favorita, pan frito y estofado de alce. Me senté en la cama estrecha, el corazón latiéndome con fuerza a pesar de saber lo que el Dr. Whitehorse me había advertido. La voz sonaba exactamente como debía, incluso con el leve silbido que la abuela Lucy desarrolló tras años de fumar tabaco tradicional. Hasta la cadencia coincidía, la forma en que alargaba las vocales al hablar lakota mezclado con inglés. Baja al sótano, nieto. La comida se enfría. Se me hizo agua la boca involuntariamente. Podía oler el pan frito.
esa combinación perfecta de harina, manteca y humo de leña que llenaba mi infancia. El aroma parecía filtrarse a través del metal, auténtico y detallado hasta en lo más mínimo. Presioné mi rostro contra la almohada y conté hacia atrás desde 100 en la cota, como me había enseñado la abuela Lucy para calmarme cuando era pequeño. La voz continuó durante otros 10 minutos, a veces suplicante, a veces regañona, siempre manteniendo esa imitación perfecta de alguien a quien amaba. Cuando finalmente regresó el silencio, noté que había estado aferrando las sábanas con tanta fuerza que tenía marcas de uñas en las palmas. A la mañana siguiente, Dale Yazy me encontró en la sala de comunicaciones, mirando el teléfono con el que había llamado a mi abuela 2 noches antes. Janet realizaba diagnósticos en el equipo de radio. Sus dedos se movían con eficiencia sobre interruptores y diales. «Tienes mala cara», observó Dale, sentándose a mi lado. «No dormiste mucho. Las voces estaban activas». Janet levantó la vista de su trabajo. «¿Cómo sonaba?» Mi abuela, invitándome a cenar, me froté los ojos tratando de borrar el recuerdo de esa imitación perfecta. «¿Cómo puedes saber esas cosas? ¿Cómo puedes saber cómo suena mi abuela?» «Regla 6», dijo Dale, bajando la voz casi a un susurro. «La entidad puede acceder a recuerdos mediante una exposición prolongada a los compuestos atmosféricos que produce. Cuanto más tiempo pasas aquí, más aprendes sobre ti. Nombres, voces, rostros de personas que amas. Tommy es quien más tiempo ha estado aquí, 2 años. El mes pasado empezó a recibir invitaciones a cenar de su hijo muerto. Sentí un frío hundirse en mi estómago. Hijo muerto. Accidente de coche hace 3 años. Tommy conducía. El chico solo tenía 16 años. Dale miró hacia la sala de descanso donde Tommy estaba sentado solo, picando un desayuno compuesto únicamente de galletas saladas y agua. La voz viene todas las noches ahora. A veces suena enojada, culpándolo por el accidente. A veces suena comprensiva, diciendo que todo ha sido perdonado y que solo quieren cenar juntos una vez más. Janet apagó el equipo de radio y se volvió hacia nosotros. Los perfiles psicológicos sugieren que la entidad se alimenta de conexiones emocionales. No solo quiere nuestros cuerpos, quiere nuestras relaciones, nuestros recuerdos, nuestra capacidad de amar a otras personas. Cada invitación a cenar es un intento de aislarnos más. ¿Qué pasa si alguien acepta?, pregunté. Dal y Janet intercambiaron una mirada que hablaba de conocimiento compartido, de trauma compartido. «Muéstrale la grabación», dijo Janet en voz baja. Dale me llevó a la oficina del Dr. Whitehorse en el nivel 2, donde un terminal mostraba archivos de video de seguridad archivados. Abrió un archivo con fecha de hace 6 meses, marcado a las 2:47 a. Las imágenes granuladas mostraban a una mujer que no reconocí caminando por los pasillos de la instalación. Se movía con determinación, dirigiéndose hacia la escalera que llevaba al nivel 4. En cada punto de control mostraba su credencial con la confianza de alguien que pertenecía allí. Dr. Susan Morningstar, explicó Dale, especialista en atmósferas, predecesora del Dr. Whitehorse. Observa qué pasa cuando llega a la puerta de acceso al nivel 4. En la pantalla, la Dr. Morningstar se detuvo frente a la pesada puerta de acero marcada con advertencias biológicas. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la pasó por el lector. La puerta se abrió con un leve silbido, pero en lugar de entrar, permaneció en el umbral casi 3 minutos, aparentemente escuchando algo. Inclinó la cabeza ligeramente como si siguiera una conversación que solo ella podía oír. Luego sonrió. No fue una sonrisa profesional de alguien que hace un descubrimiento, sino la cálida y genuina sonrisa de quien saluda a un ser querido. «Hola», dijo y cruzó la puerta. Esta se cerró detrás de ella. La encontramos 4 horas después, continuó Dale. Seguía en el nivel 4, sentada con las piernas cruzadas frente a lo que los informes geológicos llaman la cámara principal de alimentación. Estaba organizando pequeños huesos en patrones ordenados, tarareando una canción de cuna tradicional. Cuando el equipo de emergencia intentó sacarla, luchó contra ellos. Dijo que su hija la esperaba para terminar de poner la mesa. Su hija había muerto de leucemia a los 7 años. La doctora Morningstar había estado escuchando la voz de la niña durante semanas antes de este incidente.
El archivo de video terminó y fue reemplazado por un informe médico. Examiné los detalles, sintiéndome cada vez más perturbado con cada párrafo. La Dr. Morningstar había sido encontrada con un daño masivo en los tejidos de su sistema digestivo, con patrones de erosión consistentes con el consumo de materia orgánica altamente ácida. Su estómago contenía fragmentos de hueso y cartílago de al menos 3 especies animales distintas, incluyendo lo que parecían ser restos humanos. «Está viva», dijo Janet, pero fue trasladada a una instalación médica especializada en Minnesota. Dependencia total del tubo de alimentación. El informe oficial culpa a una rara infección bacteriana, pero los médicos tratantes notaron algo más. Sigue organizando pequeños objetos en patrones espirales. Huesos, si están disponibles, piedras o restos de comida, si no. La Dr. Whitehorse entró en la oficina con una taza de café humeante y una carpeta marcada con sellos de clasificación recientes. «Ethan, llegas justo a tiempo. Tenemos que hablar de la regla número 7. Se acomodó tras su escritorio y abrió la carpeta. Cada mes realizamos una inspección de la instalación del nivel 4. Equipos de 2 personas, 90 minutos de exposición máxima, equipo de protección completo. La rotación de inspección es obligatoria. Todos participan. ¿Por qué obligatoria? Porque la entidad se vuelve más agresiva si no recibe contacto humano regular. Piénsalo como la hora de alimentarla. Ofrecemos una exposición controlada para evitar eventos de ruptura aleatorios como el incidente de la Dr. Morningstar. De la carpeta sacó un horario plastificado. Mi nombre aparecía en la rotación del martes siguiente, emparejado con Dale Yazzie. Regla 7. Durante las inspecciones del nivel 4, mantengan contacto verbal constante con su compañero. Si una persona deja de responder o sus respuestas se vuelven repetitivas o sin sentido, aborten inmediatamente la inspección y regresen al nivel 3. No intenten procedimientos de rescate en solitario. Estudié el horario. El nombre de todos aparecía varias veces, pero noté que Tommy Birdsong estaba asignado solo en varias inspecciones próximas. ¿Por qué Tommy está haciendo inspecciones en solitario? La expresión de la Dr. Whitehorse se ensombreció. Regla 8. Los miembros del equipo que muestran signos avanzados de integración psicológica deben completar turnos de monitoreo en solitario. La condición de Tommy ha progresado más allá del umbral seguro para tener compañero. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Dale en voz baja, que las invitaciones a cenar de Tommy ya no son solo voces. Comenzó a ver a su hijo. Manifestaciones físicas lo suficientemente sólidas como para proyectar sombras. La semana pasada lo encontré en la sala de almacenamiento C, a las 03:00, colocando 2 platos de comida y conversando con alguien que no estaba allí. A través de la ventana de la oficina, vi a Tommy en la sala de descanso, acomodando galletas con meticulosa precisión sobre un plato de papel. Trabajaba con concentración total, creando pequeños montones de tamaño creciente, cada disposición más compleja que la anterior. El niño le dice dónde encontrar los huesos, añadió la Dr. Whitehorse. Tommy ha estado localizando vértebras y fragmentos de cráneo en áreas que nuestros sensores geológicos indicaban como limpias. Sea lo que sea esa entidad, está usando a Tommy como una varilla de Saori. Vi a Tommy colocar la última galleta en su lugar, luego se recostó para admirar su trabajo. Por un instante, se volvió hacia la ventana y sonrió. Tenía la expresión orgullosa y satisfecha de alguien que comparte un proyecto exitoso con un ser querido. Pero Tommy estaba solo en esa sala. Hay una regla más, dijo la Dr. Whitehorse cerrando la carpeta. La regla 9, la más importante. Si alguna vez te sorprendes colocando comida para alguien que no está ahí, repórtate inmediatamente a la enfermería. No esperes. No intentes racionalizar el comportamiento. El proceso de integración se acelera rápidamente una vez que comienza. Esa noche soñé nuevamente con el pan frito de mi abuela. Pero en el sueño, ella no estaba sola en la cocina. Una figura alta y delgada estaba a su lado, de espaldas a mí. Cuando intenté ver su rostro, habló con la voz de Tommy. «Pon la mesa, nieto. La cena está casi lista». El martes llegó con el peso de nubes tormentosas aproximándose.
Dale y yo nos equipamos en la sala contigua al nivel 4, vistiéndonos con overoles de lona gruesa y aparatos de respiración que olían a desinfectante y miedo. El equipo de protección se sentía teatral, disfraces para una obra que nadie quería representar. ¿Primera vez aquí?, preguntó Dale, ajustándose la máscara de oxígeno. Su voz sonaba distante a través del sistema de filtración. Sí. ¿Qué debo esperar? Recuerda lo que te dijo tu abuela sobre los espíritus hambrientos. Aquí es donde viven. La puerta de acero al nivel 4 requería 2 tarjetas clave activadas al mismo tiempo. Dale contó desde 3 y activamos los seguros juntos. La puerta se abrió hacia adentro con un susurro neumático suave, revelando una oscuridad que parecía absorber los haces de nuestras linternas. El aire más allá del umbral se sentía distinto, más denso, casi como jarabe, con ese olor dulce concentrado en una presencia casi física. Mi aparato de respiración filtraba la mayor parte, pero aún así me llegaban rastros que despertaban un hambre familiar en mi estómago. «Mantente cerca», dijo Day al cruzar el umbral. «Máximo 9 minutos». Revisamos los monitores sísmicos, registramos nuevos depósitos óseos y salimos. El nivel 4 se extendía más de lo que el plano sugería. Nuestros pasos resonaban en un espacio que parecía inmenso, aunque nuestras luces apenas penetraban unos metros en cualquier dirección. Las paredes eran de piedra tosca, en lugar del concreto pintado de los niveles superiores, como si esta sección hubiera sido excavada directamente en un sistema de cuevas preexistente. La primera estación de monitoreo se encontraba a unos 20 metros de la entrada. Sus pantallas electrónicas brillaban en verde en la oscuridad. Mientras Dale registraba lecturas, barrí el área con mi linterna y me congelé. Dispersos por el suelo de piedra había cientos de pequeños objetos blancos. Huesos organizados en espirales cuidadosas que dirigían la mirada hacia las zonas más oscuras de la cámara. Pero no eran restos animales al azar. Cada pieza había sido roída hasta quedar limpia, luego pulida suavemente por incontables dedos. «Dale», llamé en voz baja. «Mira esto». Él terminó con la estación de monitoreo y se unió a mí. Su luz se combinó con la mía para revelar el verdadero alcance del patrón. Las espirales de huesos cubrían casi 100 metros cuadrados, cada formación conectada a las demás por fragmentos colocados con precisión que creaban senderos entre los patrones. «Esto es nuevo», dijo Dale, con la voz tensa de preocupación. «La inspección del mes pasado no mostró nada parecido». Me arrodillé junto a una de las espirales, con cuidado de no alterar el arreglo. De cerca pude ver que muchos de los huesos tenían pequeñas marcas de dientes, surcos paralelos demasiado regulares para ser obra de un animal común. Las marcas parecían casi decorativas, como si alguien las hubiera tallado con fines estéticos y no alimenticios. ¿Cuánto tiempo habría tomado organizar todo esto? Días, quizás semanas. Dale sacó una cámara y comenzó a documentar las formaciones. Pero se suponía que nadie había bajado aquí, excepto durante las inspecciones mensuales. Los registros de acceso lo confirmaban. Un suave sonido de rasguños resonó desde lo más profundo de la cámara. Ambos nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido se repitió, constante, rítmico, como uñas arrastrándose sobre piedra. «Tommy», susurró Dale, «se supone que está de guardia arriba». Seguimos el sonido hacia una zona más profunda del nivel 4, pasando por estaciones de monitoreo que zumbaban con vida electrónica. El rasguño se intensificaba, acompañado por un murmullo grave que sonaba casi como una canción de cuna. Mi abuela solía tararear melodías similares cuando yo era niño, canciones tradicionales para calmar a los pequeños antes de dormir. Nuestras linternas iluminaron a Tommy Birdsong, sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo de piedra, rodeado de fragmentos óseos frescos. Los estaba organizando con una concentración absoluta, tarareando para sí mismo mientras trabajaba. Su aparato respiratorio colgaba suelto alrededor del cuello, el equipo de protección abandonado. «Tommy», llamó Dale, «¿qué haces aquí abajo?» Tommy alzó la vista con la expresión radiante y entusiasta de un niño mostrando un proyecto escolar. «Mi hijo quería ayudar con la cena. Me ha estado enseñando la manera correcta de poner la mesa». Dirigí mi luz hacia el lugar donde Tommy señalaba, pero solo vi oscuridad. «Tommy, no hay nadie ahí», dije con suavidad.
Claro que sí, respondió Tommy, su sonrisa temblando apenas. Jason está justo ahí. ¿No lo ves? Ha crecido mucho desde el accidente. Casi es tan alto como yo ahora. El sonido de rasguños volvió, pero esta vez pude ver su origen. Las uñas de Tommy estaban sangrando de tanto arrastrarlas sobre la piedra áspera, dejando manchas oscuras mientras colocaba los huesos. Había estado trabajando durante horas, tal vez días. Dale activó su radio. Base, habla el equipo de inspección Alfa. Tenemos una situación código amarillo en el nivel 4. Solicitamos asistencia médica inmediata. La voz de Janet se filtró entre la estática. Recibido, Alfa. El equipo médico está en camino. No se acerquen al individuo afectado. Pero Tommy había escuchado la transmisión. Su expresión cambió de una emoción infantil a algo más primitivo, más protector. No pueden llevarme lejos de él, dijo poniéndose de pie lentamente. Por fin estamos cenando juntos. Por fin hablamos sobre el accidente. Extendió la mano hacia el espacio vacío a su lado, como si tomara algo que yo podía y no podía ver al mismo tiempo. No fue mi culpa, ¿verdad, Jason? Las carreteras estaban heladas. Traté de frenar a tiempo. El aire a su alrededor comenzó a temblar ligeramente, como el calor que se eleva del asfalto en verano. Por un instante, creí ver algo, una silueta translúcida, de forma humana, pero incorrecta de formas que mi mente se negó a procesar. Tommy, dijo Dale, retrocediendo hacia la salida. Tenemos que irnos ya. Tu hijo no está aquí. Siempre ha estado aquí, Tui, respondió Tommy, esperando a que lo encontrara, esperando a que lo alimente como es debido. Tommy llevó algo a su boca, uno de los fragmentos de hueso pulido. Mordió con un chasquido húmedo y comenzó a masticar. Un líquido oscuro le corría por la barbilla, pero su expresión seguía siendo de dicha, casi extática. «Sabe a alce», dijo con la boca llena de hueso y sangre, justo como el guiso que hacía mamá. El equipo médico llegó 15 minutos después. La doctora Whitehorse y 2 camilleros vestidos con trajes de materiales peligrosos. Encontraron a Tommy inconsciente sobre el suelo de piedra, rodeado por un círculo perfectamente ordenado de huesos limpios. Tuvieron que hacerle un lavado gástrico y encontraron fragmentos de vértebras humanas y lo que el informe del laboratorio más tarde clasificó como materia orgánica desconocida, con propiedades inconsistentes con la biología terrestre. Durante la extracción de Tommy, noté algo que me hizo estremecer. Las formaciones óseas en las que había estado trabajando no eran expresiones artísticas aleatorias. Formaban letras. Silabarios lakotas que deletreaban palabras que reconocí de las enseñanzas de mi abuela. Palabras como hambre, familia y volver a casa. De vuelta en el nivel 1, la doctora Whitehorse selló los aposentos personales de Tommy y programó su traslado inmediato a la instalación de Minnesota. Pero antes de que llegara el transporte, me llamó aparte para hablar en privado. La influencia de la entidad está acelerándose, dijo. La integración psicológica de Tommy ocurrió más rápido que en cualquier otro caso. Creemos que la exposición prolongada a los compuestos atmosféricos ha creado un ciclo de retroalimentación. Cuanto más tiempo pasa alguien aquí, más atractivo se vuelve para la entidad. ¿Qué significa eso para el resto de nosotros? Significa que podríamos estar ante una evacuación de la instalación en las próximas semanas. La situación se está volviendo insostenible. Me entregó un sobresellado. Estas son tus órdenes de traslado. Serás reasignado a una estación de monitoreo en el norte de Alaska. Trabajo similar, mejor salario, desafíos completamente distintos. Me quedé mirando el sobre, recordando la advertencia de Janet sobre los traslados a ubicaciones remotas con problemas similares. Doctora Whitehorse, ¿cuántas instalaciones como esta existen? Oficialmente, esta es la única estación de monitoreo atmosférico en la región. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Extraoficialmente hay 17 sitios activos en el norte de Estados Unidos y Canadá, todos monitoreando entidades con características similares. Todos han reportado un aumento en la actividad en los últimos 18 meses. 17 Jesús. Las investigaciones geológicas sugieren que estos terrenos de alimentación existían mucho antes del asentamiento humano. Solo somos la primera civilización con la tecnología para detectarlos. La doctora Whitehorse selló el expediente de Tommy y lo guardó en su escritorio.
La pregunta ya no es cómo contenerlas, Ethan. La pregunta es cómo alimentarlas lo suficiente para que no empiecen a cazar. Esa noche, solo en mis aposentos, encontré una pequeña pila de huesos sobre mi mesita de noche. Vértebras blancas, limpias, pulidas hasta brillar y dispuestas en forma de plato. Yo no las había puesto ahí. Los huesos en mis aposentos se multiplicaban cada noche. Primero, solo aquella disposición que había encontrado sobre mi mesa de noche. 5 vértebras colocadas como si fueran cubiertos alrededor de un plato invisible. Luego apareció una pila ordenada de huesos de dedos en la ducha. A la mañana siguiente, descubrí fragmentos de nudillos alineados sobre el alféizar de la ventana, como una cerca de estacas hecha de calcio y temor. Cada hallazgo provocaba la misma reacción, un hambre punzante en el estómago, más intensa que antes, acompañada de vívidas imágenes mentales de escenas familiares que se sentían más reales que mis propios recuerdos. Podía oler la cocina de mi abuela, oír el chisporroteo de filetes de alce en una sartén de hierro fundido, saborear la sal de las lágrimas derramadas sobre heridas de la infancia que solo la comida y las historias lograban sanar. Pero bajo esos recuerdos reconfortantes se escondía algo más, una presencia que susurraba acerca de otro tipo de comidas, otro tipo de reuniones familiares. La Dr. Whitehorse duplicó la frecuencia de mis evaluaciones psicológicas. Ahora me veía 2 veces al día, observando mis respuestas a preguntas estandarizadas sobre apetito, patrones de sueño y alucinaciones auditivas. Durante nuestra sesión del jueves por la mañana notó los arañazos recientes en mis brazos. ¿Cuándo aparecieron?, preguntó, dejando su portapapeles a un lado. Miré las marcas, líneas paralelas delgadas que iban desde mis muñecas hasta los codos. Demasiado precisas para ser rasguños accidentales, pero demasiado superficiales para considerarse autolesiones. No dolían, pero picaban constantemente como heridas que sanaban mal. No recuerdo cómo me las hice, admití. Ya estaban allí cuando desperté ayer. La doctora fotografió los arañazos desde varios ángulos y los comparó con imágenes del expediente médico de Tommy. Coincidían exactamente. El mismo espacio entre las marcas, la misma profundidad, la misma forma extraña de seguir los vasos sanguíneos principales. Ethan, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Estás teniendo sueños inusuales? Me refiero a tipos específicos de sueños. ¿Sueños donde preparas comida para personas que no están? ¿Dónde pones la mesa para invitados que no puedes ver bien? Dudé, recordando el sueño de la noche anterior, en el que pasé horas arreglando cubiertos en el comedor de mi abuela. En el sueño, ella elogiaba mi trabajo, diciendo que estaba orgullosa de que hubiera aprendido lo que era la hospitalidad adecuada. Pero cuando intentaba ver a los invitados para quienes preparaba todo, sus rostros cambiaban constantemente, convirtiéndose en bocas hambrientas llenas de dientes que trituraban huesos hasta hacerlos polvo. A veces, respondí al fin. La Dr. Whitehorse tomó notas en su archivo. Los arañazos son una forma inconsciente de preparar la comida. Tu cuerpo está respondiendo a la influencia de la entidad, marcándose como alimento. Es una etapa temprana del proceso de integración. ¿Qué tan temprana? Tommy mostró marcas similares 6 semanas antes de su colapso psicológico total. Cerró el expediente y se recostó en su silla. Voy a recomendar tu traslado inmediato a la instalación en Alaska. Podemos procesar el papeleo en 48 horas. Y el cambio mensual de filtro de aire está programado para mañana por la noche. Dale y Janet pueden encargarse del procedimiento sin ti. De hecho, considerando tu estado psicológico actual, participar podría acelerar el proceso de integración. Pero incluso mientras la Dr. Whitehorse hablaba, sentía una extraña renuencia a irme. La idea de abandonar a mis colegas durante un procedimiento tan crítico me parecía egoísta, casi traicionera. Me necesitaban aquí. La instalación me necesitaba. Y en algún rincón de mi mente, una voz tranquila, con el tono de mi abuela, susurraba que la familia no abandona a la familia, especialmente a la hora de la cena. Esa tarde, mientras la doctora procesaba mi traslado, encontré a Janet en la sala de comunicaciones ejecutando diagnósticos del sistema de transmisiones de emergencia. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba y noté nuevos arañazos en sus antebrazos, marcas idénticas a las mías.
¿Cuánto tiempo llevas teniendo los sueños?, pregunté. Janet no apartó la vista del equipo. 3 semanas. Empezaron justo después del incidente de Tommy. La entidad está ampliando su influencia, apuntando a múltiples miembros del personal a la vez. ¿Y con qué sueñas? Con mi hija. Murió en un accidente automovilístico hace 12 años, la misma semana que comencé a trabajar para el gobierno. En los sueños está viva, adulta, casada, con hijos. Me invita a cenas familiares donde todos están presentes. Mis padres, mis abuelos, parientes que murieron cuando era joven. La comida huele perfecta, sabe perfecta, se siente como en casa. Janet finalmente me miró y vi en sus ojos la misma hambre que había notado en Tommy. Pero los invitados nunca comen. Solo me observan consumir todo, plato tras plato, hasta que estoy tan llena que apenas puedo moverme. Entonces mi hija se inclina y me susurra que aún queda postre, que todavía hay más comida por compartir. Y sigo comiendo, porque decir que no sería decepcionarla. Janet, tenemos que salir de aquí. Ya es demasiado tarde, respondió volviendo a su diagnóstico, sus dedos danzando sobre los interruptores con una precisión mecánica. Las órdenes de traslado de la Dr. Whitehorse fueron negadas desde Denver. Todo el personal debe permanecer en la estación hasta nuevo aviso. Algo sobre protocolos críticos de contención y parámetros esenciales de misión. Un peso helado se asentó en mi estómago. Esta vez no era hambre, sino miedo genuino. ¿Negadas? ¿Por qué? Porque ya no estamos monitoreando a la entidad, la estamos alimentando. Alimentación controlada, exposición psicológica calculada, programas de integración dirigidos. Tommy no fue una víctima, fue un sacrificio. Antes de que pudiera responder, la voz de Dale resonó por el sistema de intercomunicación. Todo el personal a sus estaciones. El mantenimiento mensual de filtros de aire comenzará en 60 minutos. Todo el personal a sus estaciones. Janet se levantó lentamente, con la eficiencia resignada de alguien que ha aceptado un destino inevitable. Regla número 10. Ethan. La que no ponen en ningún manual, la que no te dicen hasta que es demasiado tarde. Una vez que empiezas a recibir invitaciones a cenar, no puedes irte. La entidad te marca, te reclama, sigue tu olor a donde vayas. Eso no es verdad. Debe haber formas de romper la conexión. La Dr. Morningstar lo intentó todo. Terapia, medicación, incluso ceremonias tradicionales de purificación con sus ancianos tribales. El hambre la seguía a todas partes. No podía comer comida normal, no podía dormir sin soñar con la hora de comer, no podía mirar a su propia familia sin imaginar cómo sabrían bien preparados. Janet apagó el equipo de comunicaciones y se dirigió a la puerta. El cambio mensual de filtro de aire ni siquiera es mantenimiento. Es tiempo de cosecha. La entidad obtiene 1 hora de contacto atmosférico directo con todo el personal de la instalación. 1 hora para completar el proceso de integración con quien ya esté listo. ¿Listo para qué? Para unirse al personal permanente. Cuando Janet salió de la sala de comunicaciones, noté algo que me cortó la respiración. Esparcidos por su estación de trabajo había pequeños fragmentos blancos, astillas de hueso dispuestas en patrones cuidadosos que formaban palabras en el sistema silábico Cheyenne. Palabras que no podía leer, pero que, de algún modo, comprendía. Bienvenido a casa. Pasé la siguiente hora buscando en mis aposentos cualquier cosa que pudiera ofrecer protección. El tabaco tradicional que Janet me había dado semanas antes. Una pequeña pluma de águila que mi abuela había cosido en el forro de mi chaqueta. Incluso un rosario de plástico que llevaba desde la infancia. Pero cada objeto protector que tocaba se deshacía en polvo, como si la influencia de la entidad hubiera estado erosionando su poder durante semanas. El intercomunicador volvió a sonar. Faltan 30 minutos para el mantenimiento del filtro de aire. Todo el personal, prepárese para el modo de recirculación. En el pasillo me crucé con Dale, que llevaba su equipo de protección hacia los armarios de contención. Su rostro se veía demacrado, casi esquelético, y en sus ojos brillaba ese mismo fulgor hambriento que había visto en Tommy y Janet. ¿Listo para cenar?, preguntó, sonriendo con demasiados dientes. Dale, ¿qué nos está pasando? Vamos a casa, respondió, con una voz que tenía armónicos parecidos al viento pasando por cavernas.
Los antiguos habían estado esperando mucho tiempo el regreso de la familia. Mucho, mucho tiempo. Las luces azules comenzaron a parpadear. La voz de la Dr. Whitehorse resonó por los altavoces de la instalación, pero sus palabras sonaban distorsionadas, como si fueran habladas a través de capas de piedra y tiempo. Todo el personal, a posiciones de contención. Quedan 60 segundos para la recirculación atmosférica. Corrí hacia el armario de contención más cercano, pero mis piernas se sentían pesadas, lentas, como si me moviera a través de jarabe espeso. El olor dulce que llevaba semanas intensificándose llenaba cada respiración, provocando oleadas de hambre tan intensas que me hicieron tropezar. Quedaban segundos. El armario de contención estaba a solo 6 metros. Su puerta reforzada tenía instrucciones de seguridad escritas en 3 idiomas, pero justo cuando iba a agarrar el tirador, escuché algo que me detuvo en seco. La voz de mi abuela provenía desde el interior del armario. Ethan, nieto, no te escondas ahí. Ven a cenar con tu familia. Te hemos estado esperando. Quedaban 40 segundos. Pegué la oreja contra la puerta del armario, escuchando lo imposible. El sonido de mi abuela cocinando en un espacio no más grande que una cabina telefónica. Oía el chisporroteo de la carne en aceite caliente, el borboteo del guiso en una olla pesada, el golpe rítmico del pan siendo amasado por manos curtidas. Quedaban 30 segundos. La mesa ya está puesta, nieto. Tus comidas favoritas, como cuando eras pequeño. Bistecs de alce, pan frito y arroz salvaje con arándanos rojos. Entra y siéntate con nosotros. Nosotros, dijo. Quedaban 20 segundos. Abrí la puerta del armario de un tirón, esperando encontrar oscuridad vacía. En cambio, a mi abuela de pie en lo que parecía ser su cocina de mi infancia. Estufa de leña, mesa tallada a mano, frascos de conservas llenos de verduras. Llevaba su mejor vestido, el azul con cintas tradicionales, el mismo con el que fue enterrada hace 3 años. Quedaban 10 segundos. Ahí está mi buen muchacho, dijo, extendiendo los brazos. Ven a darle un abrazo a la abuela. La cena está lista. Detrás de ella, sentados alrededor de una mesa imposible en una cocina imposible, estaban todos los miembros de mi familia que habían muerto en los últimos 20 años. Mi abuelo, mi tío, que murió en Afganistán, mi prima, que falleció por diabetes. Todos sonriendo, hambrientos, esperando que me uniera a ellos. Las luces azules dejaron de parpadear. El modo de recirculación había comenzado. Entré al armario y la puerta se selló detrás de mí con un sonido como el crujir de un hueso. La cocina olía exactamente como la casa de mi abuela. Humo de leña, salvia y el dulzor persistente de la grasa del pan frito. Cada detalle era perfecto. Las cucharas de madera talladas colgando de ganchos de cobre, los frascos de cerezas silvestres conservadas, incluso la pequeña marca de quemadura en el mostrador donde había dejado una sartén caliente cuando tenía 12 años. Pero las personas sentadas alrededor de la mesa no estaban del todo bien. La sonrisa de mi abuelo se estiraba demasiado, mostrando dientes que se habían podrido por la diabetes 20 años antes de su muerte. Mi tío vestía su uniforme militar, pero manchas oscuras se extendían por su pecho donde la metralla le atravesó en Kamdar. Mi prima se veía exactamente como cuando tenía 16, antes de que la diabetes se la llevara, pero sus ojos mostraban la opacidad lechosa de unas cataratas avanzadas. Siéntate, nieto, dijo la abuela Lucy, sacando la silla que siempre había sido mía en mis visitas de niño. Hice todas tus comidas favoritas. La comida sobre la mesa lucía magnífica. Bistec de alce aún chisporroteando, pan frito dorado apilado en platos de cerámica, arroz salvaje con arándanos y piñones tostados. El vapor que se elevaba de cada platillo traía aromas que despertaban recuerdos de consuelo, seguridad y amor incondicional. Pero debajo de esos aromas familiares se escondía algo más. Algo metálico y crudo que me recordaba el olor que llevaba semanas filtrándose por el sistema de ventilación del búnker. Permanecí de pie, con la mano apoyada en el respaldo de la silla ofrecida. Abuela, tú estás muerta desde hace 3 años. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Un destello breve de algo inmenso y hambriento que estaba usando su rostro como una máscara. La muerte es solo otro tipo de hambre, Ethan.
Hemos estado esperando tanto para compartir otra comida contigo, para compartirlo todo. Mi tío se inclinó hacia adelante, su uniforme manchado crujía como cuero viejo. La guerra ha terminado, sobrino. Es hora de volver a casa. Hora de alimentar a la familia como es debido. Alrededor de la mesa, los muertos reunidos comenzaron a comer. Pero no usaban utensilios y la comida en sus platos ya no era la misma de momentos antes. Desgarraban carne roja y goteante con las manos, roían huesos con la intensidad enfocada de animales. Los sonidos que hacían, desgarros húmedos, gruñidos satisfechos, el crujir del tuétano al ser extraído, llenaban la cocina con una sinfonía de consumo. «Te toca a ti», dijo mi prima, su voz joven distorsionada por la boca llena de algo que crujía entre sus dientes. La familia lo comparte todo, la familia se alimenta junta. Un plato apareció frente a mí, lleno de comida que parecía cambiar cada vez que la miraba directamente. A veces bistec de alce, a veces algo que parecía carne humana, a veces solo fragmentos de hueso y cartílago dispuestos para parecer una comida normal. El hambre en mi estómago se intensificó, volviéndose casi dolorosa. Se me hizo agua la boca sin poder evitarlo y me vi extendiendo la mano hacia la comida, a pesar de que todo mi instinto gritaba advertencias. «Eso es», alentó la abuela Lucy. «Come. Estás tan delgado, nieto. Muy delgado. La familia cuida de la familia». Mis dedos tocaron el borde del plato y de pronto el calor de la cocina se volvió sofocante. El olor a humo de leña se intensificó hasta quemarme las fosas nasales. Y entonces me di cuenta de que ese olor no venía de la estufa. Venía de la comida misma, como si la carne hubiese sido cocinada sobre piras funerarias. Retiré la mano bruscamente. «Esto no es real. Lo suficientemente real», dijo mi abuelo, sus dientes podridos castañando al hablar. «Real como el hambre, real como la familia, real como los huesos que has estado coleccionando en tu habitación». Fue entonces cuando noté que los arañazos en mis brazos volvían a sangrar. Pero la sangre no era roja, era oscura, casi negra, y se movía con dirección, como si supiera exactamente a dónde ir, hacia la comida de mi plato. «Los antiguos acuerdos aún son válidos», continuó la abuela Lucy, dejando su propio plato para concentrarse por completo en mí. «Tu gente conocía esta tierra antes de los tratados, antes de las fronteras, antes de que los hombres del gobierno llegaran con sus papeles y promesas. Tu gente sabía cómo alimentar a los antiguos hambres, cómo mantener el equilibrio. ¿Qué acuerdos? Sangre por protección, carne para sobrevivir el invierno, almas para la continuidad de las tribus». Su voz estaba cambiando, haciéndose más profunda, con armónicos que parecían salir de las paredes mismas, pero la alimentación se detuvo. Las ofrendas cesaron, los antiguos apetitos se debilitaron y se volvieron desesperados. Alrededor de la mesa, mis familiares muertos comenzaron a cambiar. Sus rostros se alargaron, las mandíbulas se estiraron para dar cabida a filas de dientes afilados como agujas. Sus dedos se extendieron en garras que rasparon la superficie de madera. Sus ojos se convirtieron en charcos reflectantes que atrapaban la luz como los de depredadores nocturnos. «Aprendimos a cazar de otra manera», explicó la cosa que llevaba el rostro de mi abuela. «Aprendimos a hacer que la gente viniera a nosotros, a que quisieran alimentarnos voluntariamente. Instalaciones gubernamentales, estaciones de investigación, lugares donde las mentes curiosas se reúnen para estudiar cosas que no comprenden». Retrocedí hacia la puerta, pero al darme la vuelta, las paredes de acero del armario habían desaparecido. En su lugar me enfrentaba a una cocina interminable que se perdía en la oscuridad, repleta de mesas idénticas donde otras familias consumían comidas similares. En cada mesa, una persona viva permanecía congelada de horror, mientras sus parientes muertos los alentaban a unirse al festín. 17 instalaciones, susurré, comprendiendo el alcance de lo que el Dr. Whitehorse me había dicho. Están en las 17 instalaciones, están en todas partes. Los antiguos acuerdos fueron rotos, respondió la entidad a través de la boca de mi abuela. En todas partes se olvidó el equilibrio. Tu gente firmó tratados con los gobiernos, pero nunca cancelaron sus contratos con nosotros. Pude ver a Dale en una mesa lejana, sentado entre lo que parecían ser sus padres
llevando mecánicamente a la boca tenedores de carne roja mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. En otra mesa, Janet alimentaba con tiras de algo a una niña que se veía exactamente como la hija que había descrito. La elección es simple. La voz de mi abuelo resonó desde múltiples direcciones. Aliméntanos voluntariamente, como lo hicieron tus ancestros, y sé parte de la familia para siempre. O resiste y observa cómo consumimos a todos los que alguna vez amaste, un recuerdo a la vez. No voy a alimentarlos, ya tienen suficiente. La entidad señaló mis heridas sangrantes. Cada gota de sangre, cada momento de hambre, cada sueño con cenas familiares. Te has estado preparando durante semanas, sazonando tu carne con culpa, anhelo y el deseo de pertenecer a algún lugar. La cocina empezó a transformarse a mi alrededor, las paredes fluyendo como agua, los muebles reacomodándose en nuevas configuraciones. Pero entre el caos noté algo que la entidad no había previsto. La pequeña pluma de águila cosida en el forro de mi chaqueta, la que creía que se había desintegrado. No se había desintegrado. Solo estaba esperando. Presioné mi mano contra la pluma, sintiendo su calidez a través de la tela, y recité la oración de protección que mi verdadera abuela me había enseñado cuando tenía 7 años. No la falsa abuela que estaba sentada a la mesa, sino la real, la que me crió con respeto por los mundos visibles e invisibles. Espíritu del abuelo, protégeme de quienes quieran devorar mi alma. Abuela Tierra, ánclame en la verdad. 4 direcciones, guíenme a casa. La entidad se estremeció como si hubiera sido golpeada. La falsa cocina parpadeó, revelando breves destellos del verdadero armario de contención, paredes de acero, aparatos de respiración de emergencia y el sonido de los sistemas de reciclaje atmosférico funcionando más allá de la puerta. No puedes negar a la familia, gruñó con la voz de mi primo. No puedes negar la sangre. No puedes negar el hambre. Puedo negar a una familia falsa, respondí, sacando la pluma de águila de mi chaqueta. Puedo negar la sangre corrompida. Puedo negar el hambre que se alimenta del amor. La pluma ardió con calor en mi mano y de repente pude ver la verdadera forma de la entidad. Una masa retorcida de huesos y tendones que había aprendido a usar formas humanas como disfraces. Llenaba el espacio detrás de la ilusión, antigua y hambrienta, completamente ajena a cualquier concepto de amor o familia que no implicara devoración. Tu abuela se ha ido, le dije con firmeza. Mi familia se ha ido. Estás usando sus rostros, pero no eres ellos. La cocina colapsó por completo, dejándome de pie en el verdadero armario de contención. Pero la voz de la entidad me siguió, saliendo del sistema de ventilación, prometiendo que esto era solo el comienzo, que los antiguos acuerdos no podían romperse con simples oraciones o resistencia individual. Afuera, las luces azules dejaron de parpadear. El modo de recirculación estaba terminando. Tenía quizás 30 segundos antes de que alguien abriera la puerta del armario para verificar cómo estaba. 30 segundos para decidir si fingir que todo era normal o luchar contra algo que se había estado alimentando de almas humanas desde antes de que existiera el registro histórico de mi tribu. Las heridas en mis brazos habían dejado de sangrar, pero dejaron cicatrices permanentes con forma de cubiertos. La entidad me había marcado como parte del banquete, una pieza de vajilla para una comida planeada mucho antes de que yo naciera. Cuando la puerta se abrió, el doctor Whitehorse estaba esperando con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. ¿Cómo estuvo la cena, Ethan? Su sonrisa revelaba hileras de dientes que pertenecían a la boca de un tiburón, triangulares, aserrados, diseñados para desgarrar carne, no para hablar. Pero su voz permanecía profesionalmente tranquila mientras señalaba el elevador que nos llevaría de vuelta al nivel 1. Confío en que el proceso de integración transcurrió sin problemas. Ninguna reacción psicológica adversa a la exposición atmosférica. Mantenía la pluma de águila oculta en mi palma, sintiendo su calor latir contra mi piel como un diminuto corazón. Todo fue bien. Justo como lo predijiste. Mientras caminábamos por los pasillos del centro, noté cambios que no estaban allí antes del modo de recirculación.
Las paredes brillaban con una delgada capa de humedad que olía a carne podrida. Manchas oscuras se esparcían por los paneles del techo en patrones que recordaban diagramas anatómicos. Y los demás miembros del personal que nos cruzábamos se movían con los movimientos bruscos y decididos de marionetas controladas por un titiritero inexperto. Dale estaba en la sala de descanso, acomodando galletas en platos de papel con una precisión obsesiva, pero Ten colocaba porciones de algo que definitivamente no eran galletas. Pequeños fragmentos blancos que parecían huesos de dedos, cuidadosamente distribuidos alrededor de cada plato como adorno. Dale, lo llamé en voz baja. Levantó la vista con ojos que reflejaban la luz como vidrio pulido. Ethan, llegas justo a tiempo. Estoy preparando el plato de postre, la receta de mi padre. Solía hacerla todos los domingos después de la iglesia. Dale levantó uno de los fragmentos óseos y lo masticó con evidente satisfacción. ¿Quieres probar? Está muy bueno. Sabe a pollo. La doctora Whitehorse observó mi reacción con atención. La integración de Dale va adelantada. Para mañana estará listo para asignación permanente en el nivel 4. Monitoreo. ¿Qué significa eso? Que se unirá a los equipos de monitoreo anteriores, investigadores que han estado trabajando allí durante décadas, manteniendo el equilibrio biológico, asegurando que los horarios de alimentación se cumplan adecuadamente. Me condujo hacia su oficina. Sus pasos hacían sonidos húmedos y viscosos sobre el suelo. El Dr. Morningstar ni siquiera fue transferido a Minnesota. Ella ha estado en el nivel 4 todo este tiempo, junto con los otros especialistas que lograron una integración completa. La puerta de la oficina tenía arañazos recientes, marcas de garras que habían dejado profundas ranuras en la superficie de acero. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías que nunca había visto antes, imágenes de vigilancia de las 17 instalaciones mostrando a miembros del personal en diversas etapas de transformación. Algunos parecían completamente humanos, salvo por los ojos. Otros mostraban extremidades alargadas, mandíbulas distendidas o una piel que parecía ondular con movimientos subcutáneos. La entidad no es singular, explicó la doctora Whitehorse, acomodándose detrás de su escritorio con movimientos que sugerían que su columna vertebral había adquirido articulaciones adicionales. Es una conciencia colectiva distribuida a través de múltiples sitios de alimentación. Cada instalación funciona como estación de monitoreo y corral de ganado, manteniendo a los sujetos humanos en estados psicológicos óptimos para su eventual consumo. Y el gobierno está al tanto. El gobierno estableció este sistema. Los antiguos acuerdos de los que hablaba tu abuela no fueron violados. Se transfirieron a la autoridad federal en 1952. Las obligaciones del tratado respecto a los espíritus territoriales se clasificaron como activos de seguridad nacional. Abrió un archivador que desprendía un olor a carne en descomposición. Tus ancianos tribales negociaron cuotas de alimentación a cambio de soberanía territorial, sacrificios controlados para evitar una depredación generalizada. Del archivador sacó documentos con sellos oficiales y firmados por nombres que reconocí de los libros de historia, tratados que nunca se enseñaron en ninguna escuela, acuerdos que comprometían un número específico de miembros tribales a labores de consulta espiritual en instalaciones de investigación remotas. Mi abuela nunca me habló de nada de esto porque esperaba que los acuerdos expiraran con su generación. Esperaba que los antiguos apetitos murieran de hambre y desaparecieran. Pero entidades como esta no mueren de hambre. Se adaptan, aprenden a cultivar nuevas fuentes de alimento. La doctora White se levantó y caminó hacia la puerta, su andar volviéndose cada vez más inhumano con cada paso. Tu perfil psicológico indicó una resistencia excepcional a la integración, lo que te hace valioso para la alimentación a largo plazo. La entidad prefiere sujetos que mantengan sus personalidades durante el proceso de consumo. Realza el sabor. Apreté con más fuerza la pluma de águila, sintiendo cómo su calor se extendía por mi brazo como coraje líquido. No me voy a quedar aquí. Oh, pero sí lo harás, respondió ella. Su rostro comenzó a cambiar, sus facciones transformándose en una versión de mi abuela, pero con mejoras depredadoras.
porque si te vas, la entidad seguirá tu rastro hasta Sheridan. Consumirá a los miembros restantes de tu familia uno por uno, comenzando por los niños y terminando con los ancianos. Protocolo tradicional. A través de la ventana de la oficina vi a Janet en la sala de comunicaciones, hablando animadamente con alguien que no estaba allí. Estaba colocando platos de comida sobre su estación de trabajo, organizando cuidadosamente fragmentos óseos alrededor de lo que parecía un pequeño cráneo. ¿Cuántas personas trabajan aquí permanentemente? Actualmente, 43 miembros activos en todos los turnos, pero solo 8 siguen siendo técnicamente humanos. El resto ha logrado diversos niveles de integración con la conciencia colectiva. La sonrisa de la doctora Whitehorse reveló que sus dientes se habían multiplicado, llenando su boca con hileras superpuestas de puntos afilados como cuchillas. La tasa de retención ha mejorado significativamente desde que implementamos los protocolos de invitación familiar. Un suave sonido de rasguños provenía de las paredes a nuestro alrededor, uñas arrastrándose sobre el metal, acompañadas de susurros en lenguas anteriores al contacto europeo. La instalación misma se había convertido en una cámara de alimentación, con la influencia de la entidad extendiéndose por cada superficie, cada respiro de aire reciclado. El turno de la mañana comienza en 6 horas, continuó la doctora Whitehorse. Marcus, Robert y Jolene han alcanzado una integración total. Estarán ansiosos por darte la bienvenida oficial al personal permanente. El banquete de bienvenida está programado para la medianoche. Fingí considerar sus palabras mientras calculaba la distancia hasta el elevador de superficie. La pluma de águila estaba tan caliente que casi quemaba, pero no la solté, usando el dolor para mantenerme enfocado frente a la influencia de la entidad. ¿Y si quiero ver a mi familia una vez más antes del proceso de integración? Innecesario. La entidad tiene acceso perfecto a tus recuerdos de ellos. Puede ofrecerte interacciones más satisfactorias que las originales. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La entidad no solo se alimentaba de carne humana. Consumía las conexiones emocionales que hacían humana a una persona. Cada cena familiar, cada comida compartida, cada momento de amor expresado a través de la comida se convertía en combustible para su hambre colectiva. Saqué la pluma de águila y recité la oración de protección más poderosa que me había enseñado mi abuela. Palabras en lakota que invocaban a los espíritus de las 4 direcciones para que me protegieran de la corrupción. La doctora White retrocedió, sus facciones robadas derritiéndose como cera. Eso no funcionará aquí, Ethan. Este lugar está fuera del alcance de tus protecciones tradicionales. Tal vez, respondí, pero esto no. Le mostré una pequeña bolsa que había llevado conmigo desde el primer día, tabaco tradicional que mi abuela había bendecido antes de morir. No el paquete que Janet me había dado, sino tabaco sagrado preparado según ceremonias antiguas, acuerdos que precedían a los tratados federales. Arrojé el tabaco contra la pared y continué con mi oración. La reacción fue inmediata y violenta. La presencia de la entidad se retiró del humo bendecido. Y de pronto pude ver la oficina como realmente era. Una cámara tallada en hueso vivo, con paredes que palpitaban como el interior de un estómago. Las fotografías en las paredes no eran imágenes de vigilancia, sino registros de alimentación que documentaban el consumo de cientos de investigadores durante décadas de operación. El disfraz humano del Dr. Whitehorse se desmoronó por completo, revelando la masa retorcida de hueso y tendones que había vislumbrado en el armario de contención. Pero eso era solo una pequeña parte de la entidad, un tentáculo alimenticio que había aprendido a imitar la autoridad humana. El antiguo acuerdo tiene precedencia sobre los tratados federales, dije retrocediendo hacia la puerta. Sangre ofrecida voluntariamente por representantes tribales. Pero nunca me hablaron de los tratados. Yo nunca consentí en ser ganado. La entidad chilló a través de múltiples bocas que una vez pertenecieron a investigadores desaparecidos. El consentimiento fue dado por tus ancestros. Mi abuela está muerta. Los acuerdos murieron con su generación. Llegué al ascensor y presioné el botón que llevaba a la superficie. Las puertas se abrieron de inmediato.
como si la propia instalación quisiera que me marchara. Pero mientras entraba, escuché la última promesa de la entidad resonando por los pasillos. Sabemos dónde vives, Ethan Crowfeather. Sabemos dónde trabajan tus primos, dónde duermen tus amigos, dónde se reúne tu gente para las ceremonias. Romper el acuerdo significa romper la protección. Vamos a cazar. El ascensor ascendió por 4 niveles de tierra y piedra, alejándome de la influencia inmediata de la entidad, pero aún podía oler esa dulzura terrible en mi cabello, en mi ropa, impregnada en mi piel como una tinta indeleble. Cuando las puertas se abrieron y apareció el cielo de Wyoming, corrí. Detrás de mí, los conductos de ventilación de la instalación comenzaron a exhalar gruesas nubes de ese vapor dulzón, llevando el hambre de la entidad hacia la superficie. Escribo esto desde la casa de mi prima María en Sheridan, donde el aroma de su cocina debería reconfortarme, pero en cambio activa recuerdos de aquel comedor falso bajo tierra. Cada vez que cocina platos tradicionales, estofado de alce, pan frito, arroz silvestre con arándanos, tengo que salir al exterior y respirar el aire frío de la montaña hasta que el hambre se disipa. La versión oficial dice que la estación de investigación Echo 7 sufrió una falla catastrófica de contención que requirió evacuación inmediata y cierre permanente. Los noticieros hablaron de una fuga de gas proveniente de vetas de carbón subterráneas. Nada dijeron sobre personal desaparecido o entidades biológicas. El nombre del Dr. Whitehorse apareció en la lista de investigadores transferidos a asignaciones clasificadas en Alaska. No se mencionó a Dale Yazzie, Janet Spotted Eagle ni a Tommy Burdong. Según los registros federales, nunca existieron. Pero yo sé que siguen ahí abajo, junto con otros 40 miembros del personal que lograron una integración total a lo largo de los años. A veces sueño con ellos, sentados alrededor de esa mesa interminable en la cámara de alimentación de la entidad, consumiendo comidas que los sostienen de formas que la comida humana nunca podría. En esos sueños, me saludan con manos que han desarrollado demasiados dedos, sonriendo con bocas llenas de dientes, que trituran hueso hasta convertirlo en polvo. Las heridas en mis brazos han sanado, pero las cicatrices permanecen, recordatorios permanentes de mi breve tiempo como ganado marcado. Me pican durante las reuniones familiares, especialmente cuando mis parientes empiezan a hablar de comidas tradicionales y recetas antiguas transmitidas de generación en generación. A veces me sorprendo trazando con el dedo los patrones de las cicatrices y tengo que obligarme a parar antes de que alguien se dé cuenta. María cree que sufro de estrés postraumático relacionado con la exposición a un accidente industrial. Ha organizado para que vea a una terapeuta en Billings, una mujer Crow especializada en ayudar a los miembros tribales a readaptarse después de empleos federales difíciles. Pero, ¿cómo se le explica a alguien que uno ha visto el verdadero costo de tratados centenarios? Que tus propios ancestros negociaron acuerdos de alimentación con entidades anteriores a la civilización humana. Las pesadillas comenzaron 2 semanas después de mi regreso a Sheridan. No eran las invitaciones a cenar que viví en la instalación, sino algo peor. Sueños de caza en los que persigo presas por las montañas Bighorn. En esos sueños, me muevo con velocidad e instinto inhumanos, siguiendo rastros de olor que me conducen a campamentos aislados y senderos para excursionistas. Me despierto con sabor a carne cruda en la boca y tierra bajo las uñas, aunque no haya salido de la casa de María. Ayer encontré pequeños huesos colocados sobre el alféizar de mi ventana. Vértebras blancas y limpias dispuestas como cubiertos alrededor de un plato invisible, idénticas a las formaciones que aparecían en mis aposentos de la instalación. María insiste en que deben haber sido arrastradas por el viento durante la última tormenta, pero los huesos de animales no se acomodan solos en espirales perfectas. La entidad es paciente. No necesita cazarme directamente. Puede esperar a que el hambre me haga regresar voluntariamente. Cada día el anhelo se vuelve más fuerte. Cada comida tradicional se convierte en una prueba de voluntad. Cada reunión familiar me recuerda que ya no soy completamente humano, que algo fundamental cambió durante mi exposición a esos compuestos atmosféricos.
He empezado a evitar los powwows y las ceremonias tribales, temiendo que la influencia de la entidad pueda propagarse a otros miembros de la comunidad. Pero el aislamiento solo empeora el hambre. Hace que esas invitaciones a cenar sean más atractivas. A veces me descubro planeando comidas para invitados que no existen, colocando platos para familiares que sé que están muertos. La agencia de empleo llamó esta mañana con una nueva oferta de trabajo. Seguridad en una instalación de investigación remota en el norte de Minnesota. Excelentes beneficios. Contrato federal. Se requiere verificación de antecedentes. Cuando pedí detalles sobre el puesto, el reclutador mencionó monitoreo atmosférico y estudios de fluctuaciones ambientales. Le dije que lo consideraría. La verdad es que me estoy quedando sin opciones. La entidad me marcó como ganado y el ganado eventualmente regresa al comedero. La única pregunta es si iré por mi propia voluntad o esperaré a que consuma a todos los que amo primero. Esta noche, María cocina estofado de alce para la cena del domingo. Toda la familia vendrá. Primos, tías, tíos, niños que me recuerdan la inocencia de mi infancia. Mientras escribo esto, puedo oler la carne dorándose en su olla de hierro fundido y ya se me hace agua la boca. Sigo diciéndome que no voy a comer, pero la entidad lo sabe. Siempre lo sabe.